Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos acerca del periodo arcaico. El grupo número 4 está conformado por María Ballesteros, Daniela Bonilla, Eduard Castro, Natalia Botero, Daniela Sora, María Paula Martínez y quien les habla, Angie Barrera. Somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, segundo semestre de la clase Escuelas Jurídicas, Derecho Romano. La revolución de los plebeyos. Este acontecimiento fue de gran importancia para la evolución del derecho romano. Esta revolución se desarrolló en el periodo arcaico en la llamada fase de crisis desde el siglo VI 509 a.C. con el inicio de la extinción de la monarquía hasta el siglo IV 367 a.C. al instaurarse la república. Roma se componía de dos elementos fundamentales, los patricios y los plebeyos, o en otras palabras, los libres y los esclavos. Los patricios eran los miembros de las familias antiguas y tenían el derecho hereditario a participar en el gobierno. Por otro lado, los plebeyos se componían de inmigrantes y descendientes, campesinos con necesidades grandísimas que a pesar de su situación terminaban pidiendo préstamos a los patricios que terminaban en una deuda eterna. Grupos independientes, cada uno interpuesto por una barrera que los dividía, lo que ocasionó la gran revolución plebeya. Aunque los plebeyos superaban el número a los patricios, no tenían ninguna inclusión en el gobierno. Debido a esto, el tipo de despojos, malos tratos y crisis en la política interna fue desarrollada la violenta acción revolucionada por los plebeyos para obtener en especial dos puntos fundamentales de reivindicación. La primera constaba de las condiciones subditales de los plebeyos, debido a que ellos ya estaban cansados de no ser incluidos en las tomas de decisiones gubernamentales. La segunda se instauraba en la calificación desde toda perspectiva entre los patricios y los plebeyos, es decir, la solicitación de términos de igualdad en toda situación, ya fuera social, religiosa, política, económica, entre otros, y la participación en la estructura estatal romana. Las guerras trascendidas entre el siglo VI y el siglo IV permitieron satisfactorio desarrollo de la batalla política y revolución social en la que los principales partícipes fueron los plebeyos, mostrando así su capacidad de oponerse y condicionarse ante un régimen indiferente. Cuando el estado de gobierno era cerrado, existía un régimen patriarcal. La ciudadanía patricia se concedió solo a sus descendientes, que eran los patricios, y a las personas que pertenecieran a las gentes curitarias. Para pertenecer a los curites se necesitaba ser de nacimiento ingenuos, lo que, lo que significa el nunca haber conocido la esclavitud y ser gentiles, es decir, haber pertenecido a una gemis. Fue un gobierno con un régimen patriarcal, siendo todos los gentiles considerados chives, o sea, un ciudadano romano. El pleno título de chivitas, es decir, que comprendía la total capacidad de participación en el gobierno del Estado romano, estaba reconocido solo a los pater family, es decir, a los cabezas de familia, a los padres que eran de familia, que para gobernar se reunían como miembros del Senado. Los otros miembros de la ciudad romana, por estar sometidos a la potestad de un pater family o de un tutor, solo se les permitía participar en la asamblea popular que estaba organizada por comicios. Estatal o civitas curitaria. En el panorama histórico hace entender fácilmente que no es posible individualizar una única y precisa estructura estatal en los 4 siglos del periodo arcaico. Las variaciones fueron múltiples, pero también es cierto que en el punto focal fue una estructura de civitas. Hay dos elementos que lo caracterizaban. Estos son la concentración de los civis, un pequeño centro urbano, dominado por un árax y circundado por un restringido condado. Y por último, el reconocimiento de la cualidad de ciudadano a los seres humanos pertenecientes y a los únicos determinados rangos genéricos que habían contribuido a la función y al incremento del Estado. La primera característica hacía posible a los miembros de la comunidad y residentes de refugiarse en los muros fortalecidos en caso de peligro, y al mismo tiempo hacía ágil la directa e inmediata participación en la administración de la comunidad. Y la última característica hacía que los ciudadanos fueran pertenecientes a los gentiles, en cuanto perteneciera a la determinada gentes, llamada patricios o curites. Total, la población de la civitas curitaria se distinguía en tres: los ciudadanos, que eran aquellos que poseían la ciudadanía romana exclusiva del quiritus o patricios; los súbditos, que eran aquellos que hacían parte de la subditancia romana, integrados por los clientes huéspedes permanentes; y los plebeyos.
Y por último, los extranjeros, que eran los huéspedes transitorios o temporales. Estos últimos estaban excluidos de derechos y necesitaban el amparo de algún ciudadano pudiente, a no ser que se le hubiera concebido en forma especial el ius commercium, para participar con los ciudadanos en el tráfico jurídico privado. Por otra parte, los plebeyos tuvieron que luchar incansablemente para obtener tierras de permanencia estable, una legislación escrita y el conocimiento de la normatividad existente hasta ese momento, connubium o matrimonio con los patricios, la participación en la vida política estatal a través de transformación del ex gentius centuriatus en comitia centuriata. Por otra parte, el territorio estaba constituido por las urbs y sus 4 tribus urbanas, y por un condado o campiña romana, que con el tiempo creció cada vez más, teniendo al inicio 16 tribus rústicas, y al final de este periodo ya eran 23, y a mediados de la República 31. A continuación explicaremos la ley de las 12 tablas. Se produjeron aproximadamente en el siglo V a.C. Se llevaron a cabo cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón. Estas fueron inspiradas por el principio de igualdad de la ley. Son el cuerpo normativo más conocido y el más importante del derecho de la antigua Roma. En las tablas 1, 2 y 3 encontramos el derecho procesal privado. Los procedimientos que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales en que, en virtud de la ley de las 12 tablas, podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. Tablas 4 y 5 son el derecho de familia y sucesiones. Regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre, o normas relativas a la curatela para administrar los bienes de aquellas personas pródigos, enfermos mentales o discapacitados. En las tablas 6 y 7 encontramos el derecho de obligaciones y de derechos reales. Estos regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. En las tablas 8 y 9 está el derecho público. En esos tiempos era el derecho penal. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre los dos ámbitos del derecho penal, el público y el privado. En la tabla 10 encontramos lo que son las normas de enterramientos, incineraciones y funerales, ya que en la ciudad se prohíbe el enterramiento de las personas. En las tablas 11 y 12 encontramos la prohibición de contraer matrimonios mixtos. Estas contienen la prohibición de contraer los matrimonios entre patricios y plebeyos. Poco después esta prohibición fue derogada por la ley Canuleia. Tablas junto a nuestro Código Civil se encuentra basada, ya que las 12 tablas fueron las propulsoras. Estas fueron las primeras. De ahí es donde desprende el Código Civil actualmente. Las 12 tablas tienen una edición similar a la que tiene nuestro Código actual. El Código Civil es una especie de compendio de las 12 tablas de la antigüedad que fueron avanzando poco a poco. Juntos son un conjunto legal de normas que tienen como finalidad regular la convivencia del pueblo. En el caso del Código Civil, regula las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas. Y si hablamos de las 12 tablas, esta regula la convivencia del pueblo romano. Por otra parte, juntos pertenecen al derecho público y tienen la misma finalidad. Los dos recogen exigencias y ambos tienen un cuerpo legislativo. Frente a la protección de acciones declarativas, encontramos 3 que podemos destacar. La primera, la actio per sacramentum, la segunda, la actio per conditionem y la tercera, la actio per indis arbitrative postulatium. Frente a la actio per sacramentum, encontramos que se divide en 2. La primera es in rem, que consiste en hablar del derecho del pater familia sobre las personas o las cosas. Los ejemplos que encontramos aquí sería la patria potestas, manus, la dominica potestas, la propiedad sobre las cosas y la reclamación de herencias. Ahora bien, cuando hablamos de in persona, simplemente es para reclamar la responsabilidad personal. Bueno, en segundo lugar de esta categoría encontramos la legis actio per conditionem, que consiste en la acción de la ley por el emplazamiento. Fue creada por
por la ley Cilia del siglo III. Esta se utilizaba para reclamar deudas de dinero. Después, en virtud de la Lex Calpurnia, se estableció que también funcionaba para reclamar deudas de cualquier objeto determinado. Por último, pero no menos importante, encontramos la Legis Actio per iudis arbitri postulationem. Esta es la ley de acción por petición de juez o árbitro. Esta servía para reclamar deudas nacidas de un esponcio para dividir herencias entre coherederos y desde una ley liciana para terminar con la copropiedad. El actor firmaba su derecho y si el demandado negaba su pretensión, se procedía de inmediato al nombramiento del juez o árbitro. Procedimientos de las acciones de la ley. En las 12 tablas, más específicamente en la primera, segunda y tercera tabla, se establecen los procedimientos de las acciones de la ley. Esto manifestado en la actualidad como el derecho procesal. Estas fueron normas que atendían las leyes y acciones, abarcando asuntos como el desarrollo del litigio, la aprehensión del deudor, entre otros. Estas normas fueron puente de unión entre el derecho público y el derecho privado. Las acciones fueron clasificadas entre acciones declarativas y acciones ejecutivas. Las acciones declarativas fueron la actio per sacramenti in rem, la actio per sacramenti in personam, la actio per arbitrae postulationem, la actio per conditionem. De igual manera, las acciones ejecutivas fueron tales: la actio pignoris capio, la actio manus inictio. En el año 326 a.C., en el periodo clásico, la Lex Poetensia Papiria deroga la actio manus inictio.